Dios le bendiga, mi querido hermano y amigo que está en sintonía en esta hora, en este su programa. Esperamos de que estemos siendo de mucha bendición para usted que está ahí pendiente de este su programa Discipulado en Acción. El propósito de este programa es poder llevar la enseñanza de la palabra de Cristo, la doctrina del Evangelio, para poder edificarnos en la fe de nuestro amado Salvador. Y con todo mi corazón le digo que espero que usted esté siendo edificado, esté siendo bendecido. Uno de los objetivos por el cual el Señor dejó ministros en la tierra fue para que capacitaran al cuerpo de Cristo. Y ese es el trabajo que queremos hacer, capacitar a aquellos hermanos, amigos que nos están escuchando y que pueden vernos a través de la pantalla y así edificarse, construir sus vidas espirituales por medio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana estoy estudiando con ustedes el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo y vimos algunos aspectos la semana pasada con respecto al Espíritu Santo que posiblemente nos van a llamar la atención algunas cosas. Vimos cómo el Señor Jesús prometió que iba a enviar el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es parte de la divinidad. También lo estuvimos viendo, cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida del hombre en estos días y en este tiempo. Hoy quisiera simplemente avanzar un poquito más acerca de este tema tan maravilloso como lo es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? En el Evangelio de Juan, capítulo número 14, que es el que estamos estudiando, tenemos allí unos detalles importantes que me gustaría compartir con usted. Una vez más, quisiera que leyera su Biblia conmigo en el capítulo número 14 del Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo número 16, de donde vamos a emanar y donde vamos a arrancar con nuestro tema, para que podamos entrar a un estudio un poquito más exhaustivo de este tema tan maravilloso. Dice la palabra del Señor a la letra: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es muy interesante cuando nosotros comenzamos a ver este tema, a estudiar este tema de la palabra, porque algunos han eliminado al Espíritu Santo de su contexto doctrinal. Otros eliminan al Salvador, a Jesús, y otros eliminan la paternidad de Dios en el estudio de las Escrituras. Son tres cosas que aparecen en la Biblia, no podemos debatirlas porque no es debatible. Ahí está, ahí lo menciona. Por tanto, es acción de fe, es creer que en realidad es así, que ahí está en la palabra y que vamos a creer en esa palabra que está escrita. El fundamento de fe de la doctrina de Cristo no está basado en conceptos de hombres ni en criterios humanos, mucho menos en filosofías espiritualistas de la palabra. No, no, no. Tenemos que aclarar que la doctrina de Cristo está fundamentada en lo que está escrito. El Señor Jesús fue bien claro con los fariseos y les dijo: ustedes no entienden lo que está escrito, menos van a entender la palabra que les estoy dando. Entonces muchos no creen a lo que está escrito, menos van a entender a la palabra que uno expone cuando uno está fundamentando su fe, su doctrina en lo que está escrito. El día de ayer hablaba de algo muy interesante con respecto al Espíritu de Dios. Hablábamos de que el Espíritu de Dios tiene funciones en la vida del hombre y eso es lo que quisiera que tocara en esta tarde con usted. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu de Dios antes de venir a la tierra y evidenciarse como el Espíritu Santo? Por ejemplo, una de las cosas que más impacta es lo que dice número 16:22, donde dice la palabra del Señor: pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Estamos hablando de que Dios es Dios de los espíritus. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces note conmigo, para toda la humanidad Él es el Dios de los espíritus.
Y nosotros somos seres tripartitos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, Él es Dios de toda carne, aunque no toda carne lo reconozca, aunque no todo ser humano lo reconozca, aunque no todo hombre lo reconozca. Él es Dios. Él no va a dejar de ser Dios porque a fulano o a mengano se le ocurrió decir que Él no es Dios, o porque alguno por ahí esté debatiendo de que Él no es Dios. No va a dejar de ser Dios por el simple hecho de nuestros caprichos teológicos o nuestros caprichos interpretativos de la palabra. Sin embargo, Él es Dios de toda carne. Otro detalle importante que debemos tomar es de que Él es el soplo, ese Dios mismo que ha creado toda carne, es el que le dio hálito de vida al hombre. En Génesis capítulo número 2, versículo 7, dice que tomó Dios del polvo de la tierra y Dios sopló de su espíritu sobre el hombre y fue el hombre un alma viviente. Esto es interesante porque Dios sopla sobre la vida del hombre, su espíritu. Él le da vida a la materia para que la materia pueda tener una ánima o un alma viviente. En Job capítulo número 32, versículo 8, llama la atención muchísimo lo que dice, porque ahí habla del espíritu humano, que es aparte del Espíritu Santo de Dios, donde dice, pero hay un espíritu en el hombre. El hombre tiene un espíritu. Job 32, 8. Hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso. Cuando hablamos del soplo del Todopoderoso, estamos hablando del Shaddai. Y el Shaddai, decíamos ayer, es la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el Antiguo Testamento sí se manifestó el Espíritu Santo. Sin embargo, la manifestación que tuvo en el Espíritu Santo no es la misma manifestación que está teniendo ahora, porque la manifestación que está teniendo ahora es tripartita. Vamos a hablar de eso en los próximos temas. Pero el soplo del Todopoderoso es el que le viene a dar entendimiento al hombre. Entonces, note conmigo esto, porque mucha gente le cuesta entender la palabra, porque mucha gente no entiende las escrituras. Es más, los intelectuales de este tiempo se mofan de no entender las escrituras. Pareciera que o no está bien escrito o no está dando un mensaje claro. Cuando algunos quieren sentirse superior a Dios, entonces dicen la Biblia se contradice. Pero déjeme decirle algo. No podemos entrar en debate con que la Biblia se contradice. Las contradicciones que aparecen en la Biblia tienen una causa, tienen un motivo por el cual están escritas. Y es importante estudiar y hacer un análisis bastante exhaustivo para poder entender esas contradicciones, entre comillas, que tiene la palabra del Señor. Pero Dios no se contradice. Lo que Él hace es revelarse a los entendidos. Él le da entendimiento a través de su espíritu a aquellos que Él quiere que entiendan. Por eso es de que crucificaron a Jesucristo, porque viendo no vieron, oyendo no escucharon. ¿Por qué? Porque Dios los cegó en su entendimiento, dice la palabra del Señor. Es más, dice la palabra de que como ellos no quisieron a bien honrarlo como a Dios, entonces Dios los encegueció y los metió en una dimensión de oscuridad, los entenebreció. Eso quiere decir que se quedaron en una oscuridad total. El ser humano sin Dios, sin la iluminación del Espíritu Santo, no puede salir del estado en el que se encuentra. Si el Señor no viene a darte entendimiento en su palabra, si el Señor no viene a revelarte su palabra, es muy difícil salir del estado en el que uno se encuentra. Por eso es importante buscar al Señor en oración y clamar para que le dé ese entendimiento por su palabra. Mucho cristiano ha dejado de leer la Biblia porque le ha encomendado ese trabajo a sus líderes, entre paréntesis, espirituales. Tenemos que decir que el único líder espiritual en este mundo es el Espíritu Santo, el cual puede guiarte a toda la verdad. Dios va a utilizar ministros o ministerios como lo está haciendo en este instante a través de la televisión para que te esté diciendo lo que está plasmado en las Escrituras y plantearte una posición doctrinal que la puedes juzgar a la luz de la palabra del Señor. La Biblia es tan amplia y tan hermosa y maravillosa que Dios te da la libertad, mi querido hermano y amigo que me estás viendo, para